Bendiciones, estamos hoy saludando a ustedes que nos ven, ¿verdad? A través de nuestra página ministeriorenacer.org y también a los estudiantes que nos acompañan. Ahora vamos a desarrollar el libro de Segunda de Corintios, ¿ok? Se recuerdan que estuvimos estudiando un poquito la semana pasada y dijimos pues de que según los estudiadores, se perdieron 2 cartas más, ¿verdad? Así que sería la carta de Segunda de Corintios, sería la 4ª carta de Pablo, ¿verdad? Porque 2 de ellas se extraviaron. Ahora, cuando hablamos de segundo libro de Corintios, ¿qué es lo que escribe Pablo en ese libro? ¿Qué es lo que escribe Pablo en esa carta? Y vamos a recordar un poquito. En la ciudad, en la iglesia de Corinto, había muchas tensiones, había muchas situaciones, problemas, y muchos se habían pues rebelado en contra de Pablo y su ministerio. A través de la primera carta y a la carta de lágrimas también, que recuerden que les mencioné, muchos de ellos cambiaron su forma de pensar, ¿verdad? Y aceptaron el ministerio de Pablo, pero no todos. Siempre hubo un grupo en el cual se levantaba tensiones, ¿verdad? Y habían pues muchos que decían que el ministerio de Pablo no era pues genuino. Entonces, ¿qué escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios, que vamos a estudiar esta noche? Le habla pues a esos maestros que se habían levantado en las congregaciones. Cuando usted lee el libro de Segunda de Corintios, recuérdese que es una carta dirigida a Pablo a la iglesia, a gente creyente, a gente que pues había recibido a Cristo en su corazón, pero dentro de ellos habían otros maestros que estaban enseñando pues diferentes doctrinas, y eso es lo que vamos a ver esta noche. También Pablo le escribe, se ve obligado a defender su apostolado, y eso es importante porque cuando tú sabes que has sido llamado por el Señor, debes de defender lo que Dios te ha dado. No puedes simplemente perder y decir, bueno, yo tenía el llamado de maestro, pero no soy más por las tensiones, por los problemas. No, Pablo dijo, yo soy llamado apóstol y voy a defender. Se vio obligado a defender su apostolado y a desenmascarar a sus adversarios. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que ver el ejemplo de Pablo. Muchas veces decimos, para evitar, no vamos a presentar pues pruebas, no vamos a clarificar, y eso hace daño al cuerpo de Cristo. Es importante desenmascarar a sus adversarios. Y Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 11 y verso 13, mire lo que le habla a esos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y oiga bien, eran maestros, ¿ok? No era simplemente una persona que llegaba y se sentaba a escuchar. Se habían hecho maestros dentro de la iglesia de Corinto. Y él les escribe en el verso 13 y 14 y capítulo 11, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso está hablando Pablo a la iglesia en Corinto. Y es importante que nosotros recordemos esto. ¿Por qué? Porque en esta época también hay muchas personas que se infiltran y comienzan pues a arremeter, ¿verdad? Con doctrinas falsas. Y nosotros tenemos pues que llenarnos de la palabra del Señor, pero no solamente de conocimiento, sino que una relación con el Espíritu Santo para que su palabra sea revelada a nosotros y sabremos entonces cómo defender, ¿verdad? La fe de Cristo, la verdadera fe de Cristo. Entonces, la carta de Segunda de Corintios está diseñada, mire, a tratar con miembros obstinados de la iglesia. ¿Oyó bien? A tratar con miembros obstinados de la iglesia. Eso debemos nosotros entenderlo. ¿Por qué? Porque hoy en día también dentro de las iglesias hay miembros obstinados, miembros que quieren hacer sus creencias, sus pensamientos
y no van a la palabra a escudriñar los pensamientos de Dios. Dice la palabra, creyendo ser sabios, se hicieron necios. Entonces, eso es lo que Pablo viene y escribe en esta carta de Segunda de Corintios, que es tan importante que nosotros como hijos de Dios pues la leamos, y no solamente la leamos, la estudiemos y que le pidamos al Espíritu Santo la revelación de la palabra. Amén. Entonces, vamos a ir a la importancia del libro de Segundo de Corintios. Nos muestra entonces el efecto que causaron las cartas de Pablo. Primera de Corintios, la carta pues de la carta anterior, como estudiamos la vez pasada, ¿verdad? Que Pablo hace mención de una carta anterior a la primera libro de Corintios, y luego la carta de lágrimas. Y ahora vemos cómo ha afectado esas cartas, hicieron algo en las personas. ¿Por qué? Porque no era meramente palabra y pensamiento de Pablo, sino que era la palabra de Dios inspirada a través pues del apóstol Pablo. Entonces viene y causa un efecto dentro de la iglesia en Corinto. También nos muestra la importancia de Corintios, es porque nos muestra profundamente la personalidad y el ministerio de Pablo. Y vamos a verlo al final, esa personalidad de Pablo. También nos va a enseñar un cuadro claro del ministerio cristiano. No todo el que me dice Señor, Señor, dice él mismo, entrará en el reino de los cielos. Tiene que haber frutos, tiene que mostrar, ¿verdad? Realmente un ministerio cristiano, un ministro cristiano, un seguidor de Cristo, una persona que profeta la fe de Dios. El que ha recibido a Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Y las cosas viejas entonces van a pasar y todas van a ser hechas nuevas. Entonces debemos de entender esto, y Pablo nos lo dice en estas palabras en su segunda carta, en el capítulo 3 y verso 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Mire, no hay tales de que usted diga, me voy a esconder del Señor, o el Señor no va a ver lo que estoy pensando, o lo que estoy haciendo, o lo que estoy sintiendo. Tenemos que entender que estamos a cara descubierta con el Señor. ¿Por qué? Porque Él conoce aún las intenciones de nuestro corazón. Dice la palabra que aún no ha llegado la palabra a nuestra boca, y ya el Señor lo sabe. Entonces, la vida del cristiano tiene que ser con transparencia. Por eso dice la palabra que 7 veces cae el justo y 7 veces el Señor lo levantará. ¿Por qué? Porque constantemente nuestra mente puede pecar. Nuestros sentimientos pueden verse, ¿verdad? Entre ambiguos, y pensar sí y no, existe o no existe. Y ahí venimos a la cruz. Venimos al pie del Todopoderoso y le pedimos perdón, y el Señor pues nos perdona. Entonces tenemos que entender que delante de Dios estamos descubiertos. Y sigue aquí el apóstol, dice, cuando estamos en un espejo, cuando vemos como en un espejo la gloria del Señor, estamos descubiertos ahí, entonces somos transformados de gloria en la misma imagen. ¿De quién? De la misma imagen de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Yo tengo que parecerme al Señor. Usted se tiene que parecer al Señor. Y tenemos que ir pues de gloria en gloria. Eso es lo que habla Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Para qué? Para que ellos puedan defender su fe y cuidarse de los falsos maestros. Háganos un favor, hágase un favor. La próxima vez que alguien le mencione algo que se debe o que no se debe hacer, vea los frutos de esa persona. Examine los frutos de esa persona. Vea cómo está su familia, vea cómo se comporta, vea su misericordia, vea su humildad. Y si no hay frutos, vaya de rodillas
y pregúntele al Señor si esta persona le está enseñando realmente la palabra de Dios o simplemente sus filosofías. Okay, vamos a continuar aquí en lo que es el libro de Segunda de Corintios, y vamos a también a ver lo que Pablo escribe en su carta. También es la responsabilidad en el cristianismo y el sufrimiento. Porque hay personas que dicen, llegas al cristianismo y todo se va a componer. No va a haber más sufrimiento. No tienes que hacer nada. No hay responsabilidades. No. Mire lo que dice en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, del 7 al 10, nos muestra realmente lo que es la responsabilidad del cristiano y los sufrimientos que vamos a padecer. Dice allí, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí dice Pablo que estamos atribulados en todo. Hay tribulación, pero la diferencia es, mas no angustiados. Estamos en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así como Jesús sufrió, así como Jesús fue vituperado, así como Jesús fue señalado, lo vamos a hacer nosotros. Los verdaderos discípulos de Jesús van a ser vituperados, van a ser señalados, van a ser juzgados, pero la diferencia es que todas esas cosas las va transformando el Señor, amén, de gloria en gloria. Como Jesús murió en una cruz, ¿verdad? Pero también resucitó para gloria del Padre. Y dijo él, toda potestad me es dada, aleluya. Y eso es a través del sufrimiento. Así que la próxima vez que nos encontremos en pruebas, que nos encontremos en luchas, tenemos que recordar esta palabra, que aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Aunque seamos perseguidos, no vamos a estar desamparados. Aunque estamos a veces derribados, no estamos destruidos. Entonces, también Pablo habla en esta carta de sus adversarios. Y vea bien esto, porque muchas veces nosotros decimos, nuestro enemigo es Satanás, punto y aparte. Pero tenemos que tener cuidado, porque también hay otra clase de adversarios. Y Pablo, en su tiempo, mientras escribía estas cartas, se ve agobiado, ¿verdad?, por los judaizantes. Mire, los judaizantes eran judíos que habían recibido la fe cristiana, pero querían seguir viviendo conforme sus ritos, conforme la ley de Moisés, y cumplir a cabalidad la ley, a tal punto que ellos decían, si alguien no se circuncida, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces ellos decían, no, si vas a hacerte cristiano, tienes que seguir al pie de la letra la ley, guardar el sábado, no comer comida, ¿verdad?, que ellos no comían, hasta tal punto pues llegarse a circuncidar. Entonces Pablo definitivamente les hace ver que la salvación es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces ellos se oponían pues a que la gente, a que los gentiles se acercaran al Señor sin tener que circuncidarse. Entonces estos judaizantes, mire, tenían cierta forma de introducirse a la iglesia y haciéndose pasar y tratando de maravillar a las personas con palabras, ¿verdad?, elocuentes, ganaban la confianza de las personas para
para tomar en sí el trabajo que había hecho Pablo, ellos querían quedarse con esa iglesia. Ellos querían sacar a Pablo y decir, bueno, esta iglesia que fue fundada por Pablo, la vamos a tomar nosotros y vamos a ponernos en ellos nuestro conocimiento. Entonces Pablo, en una forma, ¿verdad?, de distinguir a sus adversarios, y algo que demuestra el carácter de Pablo es de que él no peleaba, pero defendía la fe. Amén. Y les habla aquí en el verso 22 del capítulo 11 y les dice, ¿son hebreos? Yo también. Porque ellos decían, nosotros somos hebreos, nosotros venimos de Abraham, nosotros venimos de Moisés. Pero entonces Pablo comienza a defender y dice, ¿son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. Y esto es importante hoy en día, ¿ok? Porque muchas veces va a venir alguna persona y te va a decir, ¿tú eres cristiano? ¿Tú has cambiado? ¿Dios te ha perdonado? ¿Vas al cielo? Y nosotros tenemos que responder, mire, con seguridad. Sí, yo he recibido la salvación, no por obra, por fe, y voy al cielo. Qué lindo poner pues ese preámbulo, tener esa seguridad en nosotros. ¿Quiénes somos? Pero no por nuestras propias fuerzas, sino por la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué le acusaban a Pablo? Mire, lo acusaban de no ser espiritual. Tú no eres espiritual. Y yo creo que hoy en día, ¿verdad?, muchas personas señalan eso. Pero mira cómo tú te vistes. Pero mira cómo tú arreglas. Pero mira tú lo que haces. Pero mira... Y vienen las acusaciones y te dicen, tú no eres espiritual. Y no solamente eso, le decían que era un cobarde. ¿Usted no ha escuchado eso hoy en día? Que le dicen, oh, ahí en la iglesia solo hay cobardes. También le hablan y le acusan que está mentalmente inestable. Ahí están los versos bíblicos, usted los puede copiar donde está pues esas acusaciones. Dicen, mentalmente tú eres inestable. Hoy en día pues se usa mucho, ustedes le han lavado el coco, ¿verdad? No, la sangre de Jesucristo nos ha lavado completa, no solamente la mente, sino que todo nuestro ser, y es por eso que le servimos. Pero acusaban a Pablo también de ser avaro. Mire, le decían, no, tú eres una persona que te gusta el dinero. Y Pablo le responde a cada una de estas acusaciones. Y miren, en el capítulo 7 y verso 2, solamente les voy a leer este. Dice, admitidnos, a nadie hemos agraviado. Qué importancia de ser honestos. Amén. Pablo decía, a nadie hemos agraviado, de nadie hemos tomado ventaja, de nadie. Y les dice, a nadie hemos corrompido. Mire el porte de Pablo, ¿verdad? O sea, él era transparente. A nadie hemos engañado. Las acusaciones que le venían a él defendía con pruebas. Y también le acusaron de no ser apóstol. Dijeron, no, Señor, tú no eres apóstol. Y él también contestó a eso en el capítulo 11 y verso 14, les dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no se extrañe también si sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahí de nuevo, Pablo le dice, ok, me están diciendo que yo soy falso, pues vean las obras de los que les enseñan. Vean las obras de esos apóstoles, vean las obras de sus maestros. Entonces, hay una respuesta a todas esas acusaciones. Pablo va y responde también, porque Pablo no estaba peleando, pero él sabía que él tenía que defender su fe. Y ahí Pablo le da una respuesta, mire, tremenda, porque comienza él a explicarle a los corintios cómo estas personas estaban tratando de
de tomar la iglesia que él había fundado. Hoy en día, mire, tantas iglesias que se dividen. Por todos lados hay iglesias divididas, amén. Se va un grupo por acá, se va otro grupo por allá. Y eso Pablo lo vivió. Pablo vivió cómo pues querían ellos establecer sus propias normas. Cuando vienen a acusar a Pablo de ser avaro, él comienza a decirle, un momento, estos maestros quieren también poner sus propias normas. Son normas que los estaban comparando entre sí mismos. O sea, ellos decían, no, nosotros somos mejores que los gentiles. Nosotros somos mejores que los que no están aquí. Y esa comparación los hacía, se sentían ellos mejores y decían ellos, esto es aceptable, pero aquello no. ¿Me entiende? Y hoy en día hay un mover así dentro de la sociedad. Está bien esto, pero esto no. Esto no está bien, pero esto sí. Y tenemos que volver a la palabra. Tenemos que ir a la palabra y ver lo que es correcto para Dios y lo que es incorrecto para Dios. No la mentalidad humana, no lo que el humano piensa, sino lo que la palabra de Dios dice. Dice en el capítulo 10 y verso 12, si usted lo puede apuntar ahí, dice Pablo, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Mire, muchos dicen, yo soy mejor. Y eso lo decían los maestros allí en Corintios, decían, nosotros somos mejores que Pablo. Nosotros somos mejores. Nosotros enseñamos mejor. Nosotros tenemos mejores cosas. Y hoy en día a veces hay un movimiento así. Que alguien aparentemente dice, yo soy mejor que mi vecino, soy mejor que la hermana que se sienta al frente, que la hermana que se sienta atrás. Y tenemos que tener cuidado con ese espíritu de la iglesia de Corinto, que a veces se quiere venir a nosotros y decir, yo soy mejor que alguien más. No, tenemos que entender que todos somos iguales. Amén. Y aquí dice Pablo, dice, aquellos que se alaban a sí mismos, pero ellos midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. En otras palabras, mire lo que Jesús dijo, no juzguéis para no ser juzgados. Ahí viene el evangelio del Señor, ¿verdad? No condenéis, ¿verdad? No midan para no ser medidos. Amén. Qué hermoso. Entonces Pablo da una respuesta a sus acusaciones. ¿Por qué? Mire, porque ellos vivían con estilos de vidas inmorales. No le estoy hablando de aquella persona que no conocía a Jesús. Le estoy hablando de los maestros que estaban enseñando y diciendo que eran mejor que Pablo, pero en su vida íntima eran inmorales. Mire lo que les dice Pablo en el capítulo 12 y verso 21, dice, cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Sí les dice Pablo, o sea, pecaron, todos pecamos, pero no se han arrepentido y enseñan y se llaman apóstoles y se llaman maestros. Oh, usted dígame si hoy en día no pasa lo mismo. Que Dios tenga misericordia. Esa fue la respuesta de Pablo a sus acusadores. ¿Por qué? Porque Pablo tenía un carácter, y ese es el carácter que todo cristiano debemos de tener. ¿Cuál era el carácter de Pablo? El carácter de Pablo se basaba en sus frutos. Por eso Pablo dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, Pablo decía, mírenme, vean mis frutos. O sea, no, ¿verdad? Como hoy en día se acostumbra por ahí. Gloria a Dios que aquí en la iglesia no. Pero se acostumbra, ¿verdad? No me mires a mí. Mira al Señor, a mí, de mí no te fijes. No, no, no. Pablo, no, eso no decía Pablo, pero decía, hey, mírame a mí. Mira mis frutos. Mira lo que hablo.
mira lo que enseño, mira mi vida. El carácter de Pablo se basaba en su conducta personal. Él decía, somos cartas abiertas. O sea, léanme, mírenme, véanme a mí. O sea, ese era el carácter de Pablo. El carácter de Pablo era su consentimiento a sufrir. Mire, él decía, yo llevo en mi cuerpo las llagas. Me podías bofetear, pero yo sigo. Me puedes ignorar, pero yo sigo. Pablo tenía ese carácter de tener el consentimiento para sufrir, pero seguir en pos de Cristo. Pablo tenía experiencias espirituales extraordinarias. Mire, y Pablo no era un hombre jactancioso, pero él tuvo que venir y decirle a los corintios las experiencias sobrenaturales que él había tenido, porque estaban pero tan confundidos. Habían pues escuchado tanta doctrina falsa y tanto maestro que lo estaba haciendo tambalear, que Pablo dijo, ok, yo soy apóstol porque yo he tenido experiencias extraordinarias espiritualmente hablando. Y mire, en el capítulo 12 y verso 3 de Segunda de Corintios, Pablo lo narra de esta manera y dice, y conozco a tal hombre. Él estaba hablando de un hombre, pero se estaba refiriéndose a sí mismo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso. ¡Wow! Donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo está diciendo, oiga, y si no me creen, yo fui transportado en el espíritu, no sé, en el cuerpo no sé, pero lo que yo sé fue que fui llevado a un lugar, a un paraíso, donde oí palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, no puedo expresar lo que vi, ¿verdad? Entonces, qué tremendo. Con razón Pablo pudo morir creyendo. Oiga, qué hermoso. Yo creo que debemos nosotros anhelar esas experiencias sobrenaturales con Dios, porque entonces va a venir terremotos, van a venir maremotos espirituales, pero nadie nos va a poder mover así como Pablo. Ese era el carácter de Pablo. Wow, y eso lo vamos a ver mucho en la segunda carta de los Corintios. Si no la has leído, yo quiero animarte que tú la leas y la escudriñes. Y para cerrar, el gran problema de hoy en día, ¿verdad? Pablo cierra su carta con el principio de sembrar y cosechar. En otras palabras, ustedes que son de buen hablar, dólares. ¡Wow! ¿Por qué? ¿Por qué habla Pablo? Pablo dice, el evangelio cristiano se basa en la generosidad y en la hospitalidad. Así comenzó el evangelio allá en el libro de Hechos, en los evangelios con Jesús. El evangelio se basa en dar, en ser generoso. Habla de la generosidad de los de Macedonia. Pablo se refiere en su carta y habla de los macedonios, cómo ellos daban y cómo Dios los bendecía. ¿Por qué? Porque daban, amén. Y no daban solamente tiempo y trabajo, daban también ofrendas, ¿ok? Pablo también habla que el ejemplo más grande de dádiva cristiana es Jesucristo, que se dio el todo. A veces no queremos dar diezmos y queremos bendición. A veces damos limosna en lugar de ofrenda. O sea, damos de lo que nos sobra, no de lo que nos cuesta. Entonces decimos, voy a apartar aquí, ¿verdad? Para mi lonche, para mi licuado, y lo que me sobre lo voy a dar de ofrenda. Imagínense que el Señor Jesucristo hubiera sido así. Voy a dar lo que me sobre. Él se dio el todo. Y Pablo termina esta segunda carta de Corintios hablando pues del principio de sembrar. Y Pablo establece un principio espiritual. Pablo lo estableció y lo dice de esta manera. El capítulo 9 y verso 6 dice, pero esto digo, diciendo Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, un principio, oiga bien, un principio. ¿Qué es un principio? No es una ley. No es porque tú lo haces, no lo hagas, vas a cometer pecado. No, no, no.
pero Él está dando un principio. Si lo haces, hay una recompensa. Y si no lo haces, pues no la hay, ¿verdad? Es cuestión de cada uno. Y Pablo dice, pero esto digo, capítulo 9, verso 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. La próxima vez que nos haga falta dinero para pagar, pensemos, ¿cómo estoy sembrando? ¿Será que estoy sembrando generosamente o estoy sembrando escasamente? Así que yo creo que Pablo le habló no solamente a la iglesia de Corinto, sino también a la iglesia de hoy en día. Buenas noches, gracias por haber estado con nosotros y bendiciones.